Hola, mi nombre es Nori Lisbe Vaca, estudiante de Administración de Empresas, asignatura Comunicación y Escritura, y en el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de dos dispositivos, uno a elección de la tutora y otro a elección nuestra. ¿Qué es lo que vamos a tratar de realizar en este video? A tratar de analizar esos dos dispositivos y mirar cuáles son las conclusiones que vamos a sacar de ello, y con ello tenemos tres tipos de preguntas. Primer pregunta: ¿de qué manera estos discursos influyen en la sociedad? Segunda, si son capaces de modificar y crear conductas en la sociedad. Y tercero, si es posible construir contradiscursos. Entonces vamos a realizar un análisis, vamos a hacer una pequeña lectura de esos dos dispositivos y de allí vamos a realizar un análisis de ellos. El primer dispositivo del cual vamos a basarnos se llama Tengo un sueño. Dice: estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de Gran Emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para los millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la noche larga del cautiverio. Pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado de su propia tierra. Y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque, cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de la Independencia. Firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esta nota era una promesa que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de la vida y libertad de los hombres. Es obvio que hoy Estados Unidos ha fallado con los ciudadanos que respecta a su color, ¿sí? En vez de honrar la obligación sagrada de Estados Unidos, dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Bueno, en este primer dispositivo, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar que nos prometen algo de lo cual no somos beneficiarios, ¿sí? ¿De qué manera este discurso influye en la sociedad? Bueno, creo yo que de todas las maneras posibles, ya de que si sacamos una norma o regla o ley, sea positiva o no, se debe cumplir. En el caso era dirigido hacia los esclavos negros, y los cuales tuvieron una alegría gigante porque pues les llegaba su momento de vanagloriarse, de estar felices, porque iban a librarse de lo que era la esclavitud. Al no cumplirse y a no recibir todo esto que les fue prometido, ¿qué es lo que puede generar? Puede generar venganza, disturbios, de allí pueden nacer los famosos grupos revolucionarios. De hecho, muchas de las guerras pueden salir de allí, de promesas incumplidas, de fallos o violación a los derechos humanos, como en este caso. Nosotros como seres humanos somos rencorosos, buscamos siempre venganza, ¿no? Casi en toda la mayoría de casos. No todas las personas, pero sí en términos generales puede ser muy negativo cuando como sociedad esperamos algo que no se nos cumple. Para que estos discursos se pudieran modificar, deberían cambiar muchas leyes y reglas.
influye mucho en la persona que está al mando, ¿no? En este caso, los mandatarios de cada país. Se puede modificar siempre y cuando vaya hacia un buen propósito. La mayoría de los discursos o reglamentos se modifican de acorde como a un propósito. Cuando el propósito no es cumplido, de pronto como ciudadanos podamos modificarlos en pro del beneficio como tal del país, pero con alianzas y con grupos de apoyo del mismo gobierno. Sí es posible construir contradiscursos. Siempre hay una parte, dos caras de la moneda, el lado del que está imponiendo la regla y el otro lado del que recibe la regla. Entonces sí se puede contraponer cualquier discurso porque siempre hay opiniones diferentes. Bueno, el segundo dispositivo del que vamos a hablar sobre Barack Obama. Barack Obama toma de posición de enero del 2009. El mensaje de él en ese momento fue el siguiente: queridos ciudadanos, conciudadanos, me presento aquí hoy humildemente consciente de la tarea que nos aguarda. Agradecido por la confianza que habéis depositado en mí, conocedor de los sacrificios que hicieron nuestros antepasados, doy gracias al presidente Bush por su servicio a nuestra nación y por la generosidad y cooperación que ha demostrado en esta transición. Son ya los 44 estadounidenses que han prestado juramento como presidente. Lo han hecho durante marea de prosperidad y en aguas pacíficas y tranquilas. Sin embargo, en ocasiones este juramento se ha prestado en medio de nubes y tormentas. En esos momentos Estados Unidos ha seguido adelante, no solo gracias a la pericia o la visión de quienes ocupaban el cargo, sino porque nosotros, el pueblo, hemos permanecido fieles a los ideales de nuestros antepasados y nuestros documentos fundacionales. Así ha sido y así debe ser siempre con esta generación estadounidense. Es bien sabido que estamos en medio de una crisis. Nuestro país está en guerra contra una red de violencia y odio de gran alcance. Nuestra economía se ha debilitado enormemente como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por nuestra incapacidad colectiva de tomar decisiones difíciles y preparar a la nación para una nueva era. Bueno, este discurso influye de manera positiva porque pues el presidente que está tomando cargo en ese momento se nos está diciendo que como puede haber toma de poder en momentos muy buenos, también en momentos de crisis, donde podemos analizar que él principalmente se apoya en el pueblo. Prácticamente en su discurso dice que todo puede funcionar, pero si hay una unión, ¿no? Si hay unión como pueblo para que el presidente pueda funcionar en pro de lo que trae en mente. A diferencia del anterior dispositivo que analizamos, vemos que aquí se le da gran importancia al pueblo, pero para darle gran importancia al pueblo se deberían respetar todos los reglamentos y derechos humanos, que fue lo que en el anterior dispositivo analizamos que no se cumplió, que era romper de manera definitiva el esclavismo en negros, ¿sí? ¿Qué podemos concluir de estos dos dispositivos? Cuando alguien está tomando posesión, normalmente se apoya en el pueblo. Cuando de pronto ya están las reglas y las leyes, entonces cuando ya están en su mandato, no todas las veces cumplen con proteger al pueblo. Entonces este discurso puede generar comentarios positivos y comentarios negativos. De pronto las personas que les ha ido mal en los anteriores mandatos no van a ver el discurso con buen ojo, pues allí es donde hablábamos anteriormente, que salen los grupos, los revolucionarios, donde salen las personas en contra de lo que el gobierno impone. Estos discursos sí
sí pueden modificar y crear sistemas de conducta en la sociedad. Las conductas pueden ser malas, pueden ser buenas. Por ejemplo, en este discurso de posesión de presidencia se puede tomar de violencia si la persona que lo está escuchando en el pasado vivió la esclavitud, y si es una persona que le prometieron que ya iban a estar libres, que ya iban a estar fuera de la esclavitud, y de repente cuando ya pasa todo vuelve y pasa lo mismo. Entonces esta persona no va a escuchar este discurso de una manera positiva. Muy diferente con las personas que no pasaron por ninguna esclavitud, por ninguna violación de derechos humanos. Estas personas son las que pueden escuchar ese mensaje de una manera positiva, donde puede generar confianza en que nosotros como pueblo mandamos y podemos imponer que se defiendan los derechos humanos. Sí se pueden construir contradiscursos de cualquier tema, diferente punto de vista. Por ejemplo, aquí se puede analizar que el presidente está haciendo referencia a que puede llegar justo en un momento de crisis donde va a ser gris y donde va a ser un trabajo arduo para cambiar la situación. Nosotros como pueblo podemos contradecir eso y podemos decir que ya viene pasando por crisis desde la esclavitud y años atrás. Entonces, estos dos discursos son muy parecidos, solo con la diferencia que en uno se le da más la importancia al pueblo y en otro no. Digo yo, se le da más la importancia al pueblo porque en el primer discurso se violó el derecho humano y se hicieron promesas que finalmente no cumplieron, que fue respecto a la esclavitud. Entonces, dependiendo de la información o del punto de vista en que nos encontremos, podemos hacer un contradiscurso, podemos aprender, y los mensajes siempre van a influir de alguna manera positiva, generando más responsabilidad, incluso generando violencia, rencor, pero siempre va a influir de alguna manera. Cualquier discurso que recibamos va a influir de alguna manera en nosotros, y siempre va a haber una manera de modificar esos discursos, también dependiendo de la manera en la que recibamos el mensaje. De estos dos discursos podemos plantear o analizar que, bueno, todo tiene una enseñanza y que el comportamiento del ser humano se rige mucho de acuerdo a lo que recibimos. Es muy importante para un pueblo que lo que nos prometen sea cumplido, que no viole nuestros derechos humanos, porque en algún momento, para que esa persona pueda estar en un mandato, depende también de nosotros, de nuestro apoyo. Entonces allí vemos el balance de que a veces damos y no recibimos, y este es un ejemplo muy claro de que el pueblo siempre da y no siempre recibe de la manera. Ana Cotamo, vamos a hablar sobre dos dispositivos. Uno se llama Yo tengo un sueño. A raíz van unas preguntas. Hablar sobre es un discurso donde se hablan de los esclavos negros que viven en una zona solitaria, la isla de la pobreza, en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, los negros todavía languidecen en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a los ciudadanos de color. En base a la pregunta de qué manera los discursos influyen en la sociedad, estamos en un mundo donde existe la discriminación, donde cada día nos encontramos con personas que piensan que las personas de raza negra no tienen los mismos parámetros que tienen las personas de raza blanca. Todos tenemos los mismos derechos y capacidades para enfrentar cualquier situación. Tenemos unos sueños, así como lo tienen los americanos, que tienen una familia. Todos tenemos un sueño de lograr, de salir adelante, de que no seamos discriminados. Ser capaces de modificar
y crear sistemas de conducta en la sociedad. Sí, es posible modificarlos porque es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano, en que donde las personas creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, o sea, todos somos creados iguales, todos podemos administrar una empresa, todos podemos estar en un país donde no haya discriminación. Entonces, o sea, la desigualdad, entre todo tiene que haber igualdad, no haber discriminación. En el segundo dispositivo vamos a hablar de Stephen Jobs, Universidad Stanford 2005. Habla de un joven cuya mamá era soltera universitaria, pero ella quiso dar en adopción. Había unos que lo querían adoptar, pero el joven era abogado, pero no lo adoptaron porque ellos querían adoptar una niña. Entonces ahí se le ocurrió otros. Ellos tenían, pero no tenían sus estudios. Entonces llegaron a una condición donde ellos le daban la universidad a Stephen Jobs. Así pasó, transcurrió el tiempo, le dieron la universidad, pero él se quiso salir porque no sentía que lo que le estaban dando los papás, todos los ahorros los estaban desperdiciando. Entonces, ¿qué llegamos a esto sobre la pregunta de qué manera los discursos influyen en la sociedad? Pues porque en la vida, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, vivimos a cada rato eso. O sea, hay personas que pues por circunstancias no pueden criar a sus hijos, pero entonces, o sea, son exigentes, quieren como que sobreproteger, como que exigir, entonces como que le privan, o sea, sí o sí usted tiene que estudiar, así el joven no quiere estudiar en ese momento, pero entonces como que, o sea, mandan en ellos, no los dejan a elegir su propio ritmo, no lo dejan elegir en su propio estudio, algo así. Entonces, ¿qué llegamos a esto? Pues él le presentaron muchas cosas, él estudió, él hizo el curso de la caligrafía, él creó una empresa con el joven Woz, donde pues les fue muy bien, fueron ascendiendo, pero llegaba al caso, en un momento a él lo despidieron, se le tocó salir de esa empresa, él no sabía ni qué hacer. Entonces en la vida real pues eso es lo que nosotros nos confrontamos, que se puede modificar y crear sistemas de conducta en la sociedad, sí se puede crear sistemas, mejorar, tener una buena visión, él se enfrentó a muchos retos, entonces uno en la vida cotidiana uno enfrenta muchos retos, uno le pueden dar muchas oportunidades, pero en cualquier momento esas oportunidades cadecen, esas oportunidades llegan a un término donde la conducta y la posibilidad y la responsabilidad de uno no siempre quiere uno es seguir adelante y buscar otro medio, así como lo hizo Stephen Jobs, luego buscó una familia, pero uno a veces deja de hacer cosas así como lo hizo ese joven que pues no compartía mucho con la familia, él le presentó la enfermedad, entonces cuando le dijeron que ella tenía una enfermedad terminal, pues ya él quiso hacer todo lo que no hacía en 10 años, entonces eso es lo que le pasa en la vida real a uno, que uno pues tiene las cosas, o a veces uno dice no tengo tiempo de estudiar, no tengo tiempo de ejercer, de seguir un proyecto, de animarme a hacer cada día mejor. Entonces, eso falta de dinámica, de inteligencia, de autoaprendizaje. Esas son las conclusiones que le doy o que saco en estos dos discursos. Muchas gracias. Mi nombre es Karen Andrea Bueno Rodríguez. El día de hoy les hablaré sobre dos discursos donde se les hizo un análisis discursivo a ambos. El primer discurso es Tengo un sueño de Martin Luther King, donde he observado que Luther King comienza su discurso enunciando la emancipación firmada por Abraham Lincoln, donde dio esperanza y tranquilidad a los esclavos negros. El autor expresa su sueño de justicia e igualdad, la fraternidad que hay entre negros y blancos, donde claramente
nos da a conocer el fin de la discriminación racial y que todos somos iguales sin importar razas, culturas, entre otras, y que tenemos derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para concluir el primer discurso nos da un mensaje esperanzador donde podemos construir una sociedad con valores de igualdad, fraternidad entre iguales. El segundo análisis discursivo es de Charles Gaulle, el llamamiento del 18 de junio de Londres en 1940. Su discurso va dirigido al pueblo de Francia, donde los invita a la resistencia y a la unidad ante la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El discurso utiliza un lenguaje emotivo y persuasivo para motivar a la audiencia a la acción. Nos deja de aprendizaje que hay que luchar por nuestros ideales y no perder la esperanza ni desanimarnos ante las adversidades. Muchas gracias.